hacemos, pero no se responden, sino que quedan las preguntas ahí para que se puedan de alguna manera conectar con las preguntas que siguen. Tenemos en este momento 4 de nuestros ponentes. Edir, por favor, ¿puedes prender tu cámara? Y probamos sonido. Edir. José Joaquín, ¿cómo estás? ¿Probamos sonido? Hola, Edir. No te escucho, Edir. ¿No? Abajo, a la izquierda, te sale ¿no tiene sonido? ¿Y entonces cómo vamos a hacer? ¿Alguien le puede habilitar el sonido a Edier, por favor? Que puede ser Ya lo que... habilitamos. Y Listo, también a José Joaquín. Ya, era eso, justamente lo eso, que trataba de decir, que listo. no tenía el sonido Listo. habilitado. José Joaquín, ¿podemos probar sonido? Listo. Muy bien. Bueno, buenas tardes nuevamente a todas, a todos, a esta mesa que se titula para el día de hoy Diseño, Tecnologías, Género, Identidades, que es un poco más o menos todo. Pero pues bueno, se recogen algunas de las cuestiones que a mí en personal me han interesado. Entonces leí sus resúmenes, estoy muy contenta de que nos podamos escuchar aquí. Vamos a comenzar con Diego, luego vamos a seguir con Edier y luego con César, en ese orden. Luego hacemos recogemos preguntas, pero no las respondemos. Luego seguimos con la siguiente tanda y luego sí recogemos preguntas y respondemos de manera conjunta. ¿Vale? Cada quien tiene 15 minutos. Yo los voy a interrumpir cuando pasen el tiempo. Les pido a quienes estamos aquí en la mesa que no apaguen sus cámaras para que podamos tener registro de quiénes son las personas que están presentando. Entonces te pido mantener la cámara prendida. Edir. Listo, Diego. Entonces, Diego es antropólogo y magíster en estudios sociales de la ciencia de la Universidad Nacional de Colombia. Y vamos a escuchar la ponencia El mandato preventivo de la PrEP, una política para otros apropiados, apropiables. Entonces, estamos grabando para Facebook Live. Entonces, Bueno, allí ya ven mi pantalla completa, ¿cierto? vemos tu pantalla. Listo, perfecto. Bueno, vamos a empezar. Pues para quienes no están muy familiarizados con este término de PrEP, pues decirles para iniciar que es de donde nace un poco, ¿cierto? La investigación farmacéutica de comienzos del siglo condujo a la promoción del uso de medicamentos antirretrovirales para prevenir la infección por VIH con una estrategia que llamó PrEP, que significa profilaxis preexposición, por su nombre en inglés. Y pese a que en el mundo está circulando desde 2015 y está incluido dentro de planes de aseguramiento médico de países como Alemania, Estados Unidos o Brasil, en Colombia pues apenas estamos dando los primeros pasos, entre comillas, sólidos hacia una regulación institucional. Y este esfuerzo de regulación está en este momento protagonizado por agencias de cooperación internacional de la ONU y por profesionales locales que se han aliado. Y esta exposición que les voy a hacer hoy en día proviene entonces de una indagación etnográfica que yo hice sobre una serie de relaciones vitales en medio de las cuales se constituye la PrEP como una realidad en el marco de la Maestría de Estudios Sociales de la Ciencia en la Universidad Nacional entre 2018 y 2019. Y quiero hacer esta salvedad porque, digamos, las consideraciones que voy a plantear aquí requieren muchas actualizaciones porque esto se ha movido muy rápido y sobre todo con la pandemia, actualizaciones que no están hoy a mi alcance. Pero bueno. Y hoy particularmente me quiero concentrar en torno a una pregunta y es cómo hacer una tecnología dentro de ciertos grupos de prácticas particulares. No es solo hacer la tecnología misma, sino es hacer, digamos, la tecnología se vuelve inseparable de la producción de otras entidades que están entrelazadas, y particularmente quiero referirme a la forma en la que el género se compone allí dentro de la composición de esta tecnología. Entonces voy a hablar de dos conjuntos de prácticas. El primer conjunto de prácticas
al que me referiré van a ser las prácticas de la institucionalización o la regulación, y la segunda van a ser unas que precisamente por este primer conjunto de la institucionalización han sido nombradas como PrEP salvaje. El primer conjunto de prácticas al que me voy a referir es una estrategia educativa particularmente, pues voy a tomarlo como una especie de viñeta, a pesar de que podríamos decir muchas cosas más sobre esto, que empezó a darse de la mano el esfuerzo de regular la PrEP, y esta estrategia educativa acompañó una serie de esfuerzos que terminaron en 2019 en una prueba piloto que dio cupo a 450 personas para hacer uso de la tecnología de la PrEP, una tecnología que no estaba regulada y no está todavía en el país de manera amplia. Y digamos, esta estrategia educativa que acompañó este proceso clínico estaba compuesta con unos conversatorios, unos espacios de proyección, unas exposiciones y, por ejemplo, este video, que realmente no es el video completo, son más bien unos fragmentos que tomé muy cortos, dura 1 minuto pasaditos, que les quiero proyectar. Entonces, porfa, me confirman que tienen audio. ¿Se escucha? No, no coman cuento tan fácil, es hora de hablar del PrEP. Es el tratamiento para la prevención del virus VIH y consiste en consumir una pastilla diaria. Pero ojo, no es tan fácil como suena y consumirlo sin supervisión médica puede generarle graves problemas. Tampoco le crea cualquier aplicación que le diga que esa persona está en tratamiento. Es importante que cada persona que decida utilizar la PrEP entienda que la PrEP no es una toma de una pastilla y nada más. La PrEP es una estrategia que permite acompañar a las personas que están en alto riesgo de contraer la infección, de tener una oportunidad diferente de prevención y de conocer otras formas y otras alternativas que les permitan prevenir la adquisición de la misma. Es importante que cada quien se informe, se acerque a las instituciones que están avaladas, a las instituciones del distrito, a instituciones de salud acreditadas que le brinden una formación asertiva sobre cómo funciona la PrEP y quién puede ser un candidato para el consumo de la misma. Si decidió comenzar el tratamiento con la PrEP, acérquese a su médico de confianza e infórmese bien. Gracias a la PrEP, las personas con alto riesgo de infección por VIH tienen ahora una opción más para protegerse de forma efectiva del virus. Quisiera finalizar con esta reflexión. ¿Cuántas personas hoy podemos estar evitando que se infecten si tuvieran acceso a la profilaxis preexposición? Como Organización Panamericana de la Salud quisiera invitarlos a que si tienen alguna pregunta adicional sobre la PrEP o sobre las otras intervenciones de prevención combinada. Listo. Entonces, quisiera analizar lo que vimos de manera muy rápida desde una pregunta: ¿por qué es lo que generan estas intervenciones? En primer lugar, como vimos al comienzo con las viñetas, el esfuerzo de regulación genera un paisaje antagónico, ¿cierto? Las redes sociales, una sexualidad irresponsable y las personas que no utilizan condón o no realizan acompañamiento médico para usar antirretrovirales componen como una especie de enemigo, ¿cierto? Que perjudicaría este triunfo tecnológico de la PrEP institucionalizada. Y, digamos, en estos espacios educativos, los profesionales de la salud nombraron reiteradamente cualquier uso no institucionalizado de la PrEP como PrEP salvaje. Y en términos prácticos, para 2018, PrEP salvaje era cualquier forma de usar antirretrovirales cuando no se convivía con el virus, porque las únicas dos formas de obtenerlo, si no tenía registro INVIMA y no se podía prescribir entonces, era por una modalidad off-label, que es una potestad que tienen los médicos para formular de manera justificada un medicamento, pero que es muy rara y muy poco común para que alguien digamos, lo pueda prescribir de esa manera, o comprándolo de manera ilegal, tanto en los llamados mercados negros como comprándolo a personas que recibían el tratamiento por parte de su plan de aseguramiento médico y habían sido diagnosticadas como VIH positivo. Pero quiero además señalar que la PrEP institucionalizada se concreta también gracias a eso que el video señalaba como las poblaciones en riesgo, ¿cierto? Y siguiendo, digamos, esa tendencia marcada por la OMS, Colombia insiste en que hay dos poblaciones en riesgo, que son los HSH, hombres que tienen sexo con otros hombres, y las mujeres trans. Pero yo quiero insistir en que HSH y mujeres trans no son seres prediscursivos y previos a cualquier práctica, sino que la regulación necesita que existan estas identidades y convierta a personas muy diversas, a formas de placer, a formas de involucramiento y experiencias de vida en HSH y mujeres trans
dentro de un arreglo estadístico. Y la producción de género entonces se asocia allí a un dato que permite la regulación. Y digamos, se ve en la prueba piloto que esos 450 cupos que estaban dados para que las personas usaran la tecnología, tenían como condición que las personas se marcaran como HSH o como mujeres trans, ¿cierto? Y entonces, en ese sentido, lo que quiero ver es cómo este grupo de prácticas están haciendo género y lo están haciendo en el sentido en el que Joan Scott lo entiende, que no es solo una construcción de la diferencia sexual, sino también como una forma primaria en que se significan relaciones de poder, en este caso unos poderes farmacéuticos, unas economías y unos capitales que están funcionando, ¿cierto? Pero también quiero insistir en que durante mi trabajo de campo encontré constantemente que HSH y mujeres trans venían vinculados, como ustedes lo vieron, con un código de moralidad sobre la sexualidad. Entonces, siempre la PrEP era la pastilla de la exploración, del lugar de la búsqueda sexual, ¿cierto? Que se cerraría, o digamos, al encontrar el amor ideal, ¿cierto? Pero por otro lado, también había unos deberes morales, tecnológicos y sexuales que estaban asociados al uso del condón y en el que quien no usara condón, quien tuviera relaciones abiertas, no monógamas, pues empezaba a volver, digamos, como una especie de sujeto inadecuado para este tipo de establecimiento de tecnologías. Entonces, yo quiero insistir en que no se trata solo de una regulación de una tecnología médica, sino que también está puesta en marcha lo que Paul Preciado ha llamado un programa de género y un devenir público del sexo. Y es que el sexo, digamos, ya no es un aspecto a develar, a diseñar, ¿cierto? Sino que se hace el soporte de una tecnología que fabrica también identidades como HSH y mujeres trans, que además quiero que entendamos pues, que digamos eso se daba por sentado, pero que están proponiendo una sexualidad concentrada en que hay un órgano penetrador, que es un pene, ¿cierto? Entra en un cuerpo penetrado a través de una cavidad anal, porque, digamos, todas las personas que se asumen como poblaciones de riesgo son personas a las que necesariamente se les imputa este tipo de sexualidad. Nunca se indaga, por ejemplo, dentro de las experiencias que yo tuve viendo esta práctica, si las prácticas sexuales de las personas realmente incluían penetración anal, que son las que se suponen ponen el riesgo de infección. Entonces, digamos, yo quería como dar esas pinceladas respecto a este primer conjunto de prácticas, pero quiero pasar en este momento a explorar un segundo conjunto de prácticas que son las de la llamada PrEP salvaje. Y lo voy a hacer mediante la recreación de una de las historias que conocí en mi trabajo de campo de una persona que llamaré Diego. Diego conoció la PrEP por una revista en línea. Además de no sentir agrado por el uso del condón, experiencias pasadas por el miedo a la infección del VIH le hicieron que la PrEP sonara como algo muy atractivo. Tal vez, como le hubiera gustado a la mujer que acabamos de escuchar en el video, tal como ella lo dijo, perdón, Diego se acercó en 2018 a consultar su plan de salud pública, es decir, a sus expertos, y en la consulta de medicina general se encontró con que la doctora le remitió a tomar unos exámenes de VIH y él asumió entonces que esto era una señal de que él iba a obtener precisamente el tratamiento, pero lo que pasó en la segunda cita fue que cuando la doctora verificó el diagnóstico de los exámenes, que era negativo, le dio una remisión a psicología para que pudiera conversar sobre esas relaciones irresponsables y el manejo de su sexualidad que no era adecuado según su óptica. Entonces, ante la molestia de eso que pasó en el consultorio, Diego a través de redes sociales empezó a navegar y encontró a una persona que vendía el medicamento. Además de ser una persona informada que conocía un montón de usos y de manejos del medicamento, pues se convirtió en un confidente eso con el cual él empezó, digamos, como a saber el manejo en términos médicos y de control. Y esta red se empezó a ampliar porque después la PrEP se volvió un proyecto con su pareja, ambos comenzaron a usar el medicamento, invertían el dinero juntos, incluso llegaron a acuerdos sobre su relación basados en el uso de la tecnología, pero luego además se sumaron otros amigos, por ejemplo, un amigo de Diego que era un médico de profesión y le ayudaba indicándole qué exámenes debía tomar, cómo monitorear la presencia de VIH o ITS o incluso la toxicidad del medicamento. Y luego esta red se fue ampliando porque entonces el vendedor se volvió el amigo también, el proveedor de los otros amigos de Diego. Entonces esto se hacía entre aliados, gente conocida, gente que se cuidaba y se acompañaba. Y yo quiero decir que cuando nos conocimos con Diego, la prueba piloto no era oficial. La misma todavía estaba en planación, pero unos poquitos meses después, cuando la prueba piloto estuvo disponible,
Diego participó de esta prueba piloto y lo hizo por una razón que me mencionó en múltiples ocasiones, y aquí es donde quiero hacer énfasis, y es que la PrEP de alguna manera trajo tranquilidad y mantuvo atenuado un miedo que existía en su vida sexual frente a la posible infección del VIH. Sin embargo, pese a que todos los esfuerzos conjuntos que permitían que hacer uso de ella le había traído esta tranquilidad, él sabía que su vendedor no era sino una pantalla en un computador, y en el momento en el que esa ventana se cerrara o ese perfil dejara de existir, pues esa tranquilidad se iba a ir. Y eso fue lo que le hizo sumarse a la prueba piloto. Y este tránsito entre este segundo conjunto de relaciones de hacer la PrEP junto a otros y el primer conjunto que veíamos con el esfuerzo de regulación, me permiten a mí pensar que por un lado tenemos este esfuerzo de regulación que está, digamos, se orienta sobre una racionalidad que cree que hay un mundo que solo tiene individuos en riesgo, que toman decisiones de sumarse a una tecnología que es controlada por expertos y cuyo bien evidente, digamos, respalda que estos individuos tienen unas facultades racionales, ¿cierto? Porque siguen unos protocolos, pero en este mundo no hay sociabilidad, solo hay individuos autodeterminados, y de manera concreta lo que yo veo es que hay pacientes que son responsables, que ingresan a los consultorios y simplemente toman la autodeterminación de que el médico, en este caso el experto, lleve la batuta, ¿cierto? Entonces, unos registros, digamos, públicos, lo que sale de la prueba piloto, que son estas taxonomías de sexo y género, los reifica dentro de cierto espectro como hombres que tienen sexo con hombres, como mujeres trans que se suman a este bien necesario de la tecnología, ¿cierto? Pero en este segundo conjunto de relaciones que presentaba a través de la historia de Diego, la gente realmente está haciéndose en compañía, y la tecnología no es posible sin la presencia de otros, y no se trata aquí solo de un proceso de apropiación de la tecnología, sino de que la tecnología no es posible si no se hace junto a otros dentro de este conjunto de relaciones. Y yo cuando estaba en campo nunca escuchaba a estas personas decir, yo soy un hombre que tiene sexo con hombres, yo soy una mujer, yo solo escuchaba hablar gente sobre relaciones en las que había sustancias que fluían y en las que no fluían, sobre tipos de muchísimas cosas, pero nunca estaban estas taxonomías sociales. Entonces ya, estas son taxonomías sexuales, perdón. Entonces ya para cerrar, lo que yo quisiera decir y aclarar un poco en esta escueta presentación es que el título venía motivado por el asunto de que en una sociedad, en una sociedad y en una ciudad en la que era tan complicado para 2018 acceder a una tecnología, aunque las personas ya sabían que existían, de repente lo que se abre de un día para otro con este esfuerzo regulatorio es que 450 personas la pueden conseguir totalmente dentro de los parámetros establecidos. Y hoy en día, digamos, este esfuerzo de regulación se sigue extendiendo a otras ciudades, digamos, sigue cubriendo muchísimas más lugares, y ya voy a cerrar 30 segundos, y insisto en que ya no tiene solo entonces parámetros establecidos sobre la PrEP, sino también parámetros sobre la sociabilidad, sobre los afectos y sobre el género. Entonces creo que lo que hay es un sinsabor, porque ese llamado a generar ensamblajes en los que las palabras con las que contamos el mundo, las historias con las que hablamos sobre él y los personajes que involucramos importan, como el que hace Donna Haraway, aparece muy lejano a lo que yo alcancé a conocer en campo. En cambio, hay unas potencias que promueven una política de la vida que quiere, digamos, presentar esta PrEP como la voluntaria de un individuo autónomo, que más bien nos apropian, es decir, nos captan, pero nos hacen apropiados en el sentido en el que nos validan o no como sujetos racionales que toman buenas decisiones, etc. Y ahí quisiera cerrar. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Diego. Gracias, Diego. Vamos ahora, para quienes llegaron un poquito más tarde, vamos a hacer 2 tandas. Vamos a escuchar primero 3 presentaciones. Ahora seguimos con Edier. Y luego vamos a seguir con una tercera presentación y recogemos ahí preguntas y luego seguimos con la siguiente tanda. Edier es magíster en sociología y candidato a doctor de ciencias humanas y sociales de la Universidad Nacional de Colombia, y nos va a presentar como una ponencia que se llama ¿Cómo se hace la lactancia? Algunas reflexiones sobre cómo se afectan los cuerpos en la lactancia materna. Entonces, te escuchamos, Edier. Si quieres presentar si tienes presentación, te aviso cuando te falten 5 minutos, ¿vale?
Listo. Quisiera preguntarle si ya ven la presentación, tal vez. Estamos viendo El logo. el logo del coloquio. Perfecto. ¿Sí? Sí. Uy, Listo, te ok. escuchamos. Listo. Buenas tardes. Muchísimas gracias entonces a Tania por la presentación y pues muy contento de estar aquí con ustedes hoy. Voy a voy a leer un poco el texto que tengo preparado para hacer un poco más óptimo el tiempo. Y bueno, entonces les quiero contar en principio que esta ponencia básicamente es producto un poco de mis reflexiones del trabajo de campo, de mi investigación doctoral, efectivamente. Mi investigación se llama la lactante encarnada, discursos y prácticas que construyen cuerpos de mujeres, y tiene, digamos, un poco esta idea de, busco comprender la forma en que se relacionan los discursos y las prácticas alrededor de la lactancia materna. Bueno, particularmente hoy me quiero concentrar en dos términos, ideas, conceptos, actantes, quizás actrices red, que son centrales en mi investigación y que me han planteado muchos interrogantes a raíz de las tensiones que existen entre estas dos ideas. Se trata en primer lugar del concepto aparentemente estable y bien definido, lactancia materna, al que he intentado retar y deconstruir desde mis versiones iniciales del anteproyecto. Y por otra parte está una idea que es la de mujer lactante, que también me ha acompañado a lo largo de esta pesquisa y que he intentado carnar, si se quiere, incorporar, corporizar, encapsular o limitar dentro de un cuerpo humano de mujer. Todas las conclusiones de las prácticas, digamos, tiene que ver con todas las conclusiones de las prácticas, perdón, en este cuerpo se encierran todas las consecuencias de las prácticas relacionadas con la lactancia materna y los discursos sociales que la soportan o la desafían. Bueno, inicié esta reflexión un poco a partir de una pregunta de Santiago Martínez, que cuando me evaluó mi examen de calificación doctoral, me preguntaba literalmente, y lo cito: ¿son los cuerpos de las mujeres los que son enactuados en la lactancia o es la lactancia la que lo es? Digamos, esta pregunta iba acompañada de una invitación en pensar más un poco los intercambios y relaciones materiales que involucran la lactancia, para llegar un poco a pensar que la potencia del cuerpo que es lactar es el resultado de muchos, y establecer los procesos mediante los cuales estos muchos efectivamente se articulan para producir una lactancia en particular. Bueno, de esta manera entonces me propongo a continuación discutir sobre algunas preguntas que me han ido surgiendo. Pues la primera es: ¿cuáles son las entidades necesarias para que se pueda enactuar la lactancia? ¿Y en qué lugares y momentos se puede enactuar la lactancia? Pues, tratando de entender entonces pues cuáles son esas formas diferentes de hacer lactancia. Ok, a continuación entonces primero presentaré algunas ideas aclaratorias sobre estas dos entidades particulares a las que me he referido. A continuación describiré algunas entidades que he identificado como necesarias también, tanto para que surja la lactancia materna como para que esta mujer lactante aparezca, pero también que podrían imposibilitar sus existencias. Y por último, esbozaré algunas reflexiones muy preliminares sobre estas formas en que se hacen o se coproduce la lactancia y las mujeres lactantes. Bueno, lactancia materna y mujer lactante. ¿Qué serían entonces estas entidades? El concepto más tradicional de lactancia materna hace referencia al proceso natural de alimentación de un bebé con leche materna a través del seno de una mujer. Y usualmente esta mujer es su madre biológica. Por lo general se argumenta desde una perspectiva más biologicista que esta es una forma muy particular de alimentación de los mamíferos, por la cual todas las hembras, incluidas las mujeres, las hembras mamíferas, digamos, de las especies de estas especies, incluidas las mujeres humanas, tienen esa capacidad natural de alimentar a las crías. Desde las ciencias de la salud, por ejemplo, la lactancia materna suele ser vista más como un asunto de salud pública, en la que se privilegia el derecho a la alimentación del bebé sobre el derecho a veces incluso a la autonomía y la libertad de la madre, y en ese sentido la mirada biomédica privilegia los aspectos más fisiológicos del proceso, justamente ayudando a aumentar esta idea de naturalizada, ¿no? Dejando en un segundo plano aspectos morales, emocionales, psicológicos y sociales particulares de las mujeres.
Por esta razón, entonces decidí considerar la lactancia desde mi perspectiva no como un proceso biológico previamente establecido, sino más bien como un ensamblaje de prácticas heterogéneas ligadas a discursos provenientes de diferentes lugares en la sociedad. De antemano, entonces, considero que la lactancia, más que una sola cosa, se nos debe presentar con una multiplicidad de entidades ontológicas que, siguiendo a John Lowe y a Anne-Marie Moll, pues necesitan ser descritas y entendidas. También debo reconocer un poco que buscando acercarme a esta multiplicidad que es la lactancia materna, en un primer momento opté por dejar de lado tajantemente todas las explicaciones que se relacionaban con la alimentación. Sin embargo, en las diferentes entrevistas que he realizado durante mi trabajo de campo, el asunto de la alimentación ha aparecido reiterativamente, pero es interesante que no de una forma unívoca, sino justamente también como una multiplicidad de formas de alimentar que se dan alrededor de la lactancia materna. No solamente la idea de la alimentación correcta o mejor de los bebés, sino incluso también hay ideas alrededor de que las mujeres que dan de mamar también se alimentan dentro de este proceso. Bueno, sobre esto no me puedo detener aquí. Mi revisión de literatura también me mostró algunas resignificaciones de la concepción tradicional de la lactancia materna. Citaré algunas sencillas: la práctica biosocial, la costumbre, un imperativo moral, un trabajo mental o un trabajo de cuidado, incluso como problemas políticos para el feminismo y que permite la construcción del movimiento activista. A diferencia de la noción de lactancia materna, que inició con un concepto más o menos fijo y que he intentado desestabilizar, por otra parte, mi idea de mujer lactante siempre fue todo lo contrario, ¿no? La he pensado como una entidad ontológica que es mujer y de alguna manera ha llevado a cabo el proceso de la lactancia materna para alimentar por lo menos uno o una bebé, pero que de entrada siempre la pensé como algo menos estable. La he imaginado como una suerte de corporalidad en proceso constante de construcción y deconstrucción, una identidad que se iría constituyendo gracias a los cambios corporales productos de la gestación y luego del parto, así como también a partir de sus relaciones con otros, humanos y no humanos, durante ese proceso. En ese sentido, el cuerpo de la mujer lactante surgiría en medio de articulaciones a la idea de Latour, que implican la presencia de un bebé y una mujer que lo amamanta, pero que en las que también son centrales la leche que debería fluir desde el seno de la madre, o bueno, incluso también desde un biberón. Las técnicas para lactar que pueden ser enseñadas por profesionales de la salud u otras relacionadas con la mujer lactante, como como madres, amigas, consultoras, entre otras, familiares y bueno, muchos otros actores que pueden permitir o imposibilitar la lactancia. Entonces, la mujer lactante existe como un conjunto de relaciones entre múltiples entidades. Es una forma particular de devenir mujer que, al menos en esa primera acepción, dependería de un bebé a quien se le da de mamar, pero también de las personas y otras entidades que los rodean, y particularmente de que emane o no leche de su cuerpo. Bueno, en mi mente este cuerpo de mujer lactante no podría ser entendido separando sus relaciones internas y externas como si ocurrieran independientemente, un poco tratando de seguir la idea formulada por Karen Barat. Además, hay múltiples formas de ser mujer lactante dependiendo de cómo sean esas relaciones que se han tejido con otros actores, de cuáles pueden intervenir y de qué manera lo hagan, o incluso de cuando hay actores que no intervengan, ¿no? Entonces, más adelante un poco me señalaré esto. Ahora bien, actualmente yo me cuestiono alrededor de algunos de mis preceptos sobre esta entidad, la mujer lactante, porque a pesar de pretender, al menos la multiplicidad de mujeres lactantes, he privilegiado en el trabajo de campo, un trabajo de campo con mujeres que han dado a luz, ¿no? Digamos, hay un grupo en particular de mujeres y que de cierta forma homogenizan los datos que he recogido y esto prácticamente tendrá implicaciones en los análisis y en los desarrollos conceptuales que yo pueda hacer. O sea, básicamente pueden ser también limitaciones. Aquí me parece necesario recordar uno de los trabajos más interesantes a mi modo de ver de John Lowe, en donde él nos señala que no existen métodos inocentes y siempre hay implicaciones políticas en nuestros estudios, ¿no? Finalmente construimos realidades con nuestras prácticas. Finalmente construimos realidades con nuestras prácticas. Y algo que me ha llamado a mí la atención todo el tiempo era que tenía una imagen como de estas mujeres lactantes como sometidas a un sistema de control heteropatriarcal en donde, por ejemplo, el sistema de salud también hacía parte de este control, pero me he encontrado justamente con todo lo contrario en las entrevistas, porque más que
pensar como en una condición inhabilitante, la lactancia materna como una condición inhabilitante, todas se han referido a la condición capacitante que genera la lactancia producto de la maternidad, que de muchas formas les ha permitido reforzar o redefinir gracias también a su relación consigo mismas, con el mundo a su alrededor e incluso en sus proyectos de vida. Listo. Bueno, entonces, básicamente voy a hablar un poco de qué se necesita para que sea imposible la lactancia materna, ¿no? Entonces, retomando un poco la definición estándar, entre comillas, de la lactancia materna, hay 3 grandes entidades allí. La mujer lactante, su leche y un bebé que será alimentado con ella. John Law, también en otro texto, Objetos y Espacios, plantea 4 reglas para hacer que un objeto mantenga su forma en un espacio fluido. Y entonces, estas reglas son básicamente no privilegiar una estructura particular de relaciones, que las relaciones tienen que cambiar poco a poco, que no hay un límite particular en los objetos, o sea, los objetos no pueden mantener límites particulares, y que esos límites móviles son necesarios para que los objetos existan en espacios fluidos. Si yo, digamos, siguiendo un poco esta idea y pensando la lactancia materna como una actriz red, entonces pienso en algunos ejemplos que he encontrado en el trabajo de campo. Por ejemplo, hay ejemplos en donde la lactancia donde la mujer lactante se enactúa junto con la lactancia en ausencia del bebé. Quiere decir, esto sucede, por ejemplo, cuando tenemos bebés que no pueden estar al lado de su madre, o de la mujer lactante mejor, cuando están hospitalizados por un tiempo, cuando la misma mujer tiene que estar hospitalizada, y entonces se necesita la mediación de otro conjunto de materialidades para que fluya la leche, ¿no? Extractores, bolsas, recipientes de recolección y conservación, neveras, etc. Bueno, otra situación que también me han referido enfermeras y consultoras se da en casos extremos en los que se debe interrumpir la lactancia, como cuando la mujer tiene que consumir medicamentos, ¿no? Y aquí hay algo bien particular porque en el momento en que se deja de lactar al bebé y la boca del bebé deja de estar en contacto con el seno, pareciera que esa entidad lactancia materna desaparece. Pero justamente la intervención de los sucedáneos o de las leches artificiales en esos momentos hacen que luego sea posible lo que técnicamente se denominan como relactación. Y en esa relactación, básicamente, el bebé vuelve a alimentarse exclusivamente de leche materna, ¿no? Entonces, algo que por lo general es entendido como completamente contrario a la lactancia, que es las leches artificiales, se hacen necesarios justamente para poder mantener la lactancia. Es una idea digamos que encontré y me ha dado muchas vueltas en la cabeza. Bueno, estos casos particulares son útiles para evaluar estas reglas propuestas por Law. Por un lado, pareciera que la lactancia requiere unas entidades fijas para permanecer, la mujer lactante, la leche y el bebé. Sin embargo, también puede requerir de otras entidades que incluso pueden reemplazar temporal o permanentemente a algunas de esas que he llamado entidades principales. Bueno, por otro lado, y no sé cuánto tiempo me queda, voy a tratar de simplemente enunciarlo. Por otro lado, 1 minuto y medio. Uy, bueno, me queda muy poco, entonces voy a tratar de ser muy rápido con esto. Para hablar un poco de la mujer lactante, ¿no? Y también quisiera hablar de las imposibilidades, ya que hablé de los lugares en donde hay posibilidades. Yo me refiero con imposibilidades a aquellas situaciones en las que aún a pesar de garantizarse la alimentación del bebé, incluso con leche materna, el cuerpo de la mujer lactante no termina siendo inactuado, ¿no? Por alguna razón. Voy a señalar 2 casos y creo que con esto voy a mis reflexiones finales. Hay casos de bebés en que nacen extremadamente prematuros, los prematuros extremos, y a pesar de que las mujeres, sus madres tienen la leche, están allí al lado de sus bebés, todavía no es posible, todavía sus senos, todavía su fisiología no está lista para la lactancia, ¿no? Y entonces no es posible la lactancia. E incluso hay algunos casos en los que esta lactancia se vuelve completamente imposible. A veces es temporal, pero en otras ocasiones se vuelve permanente. Hay otros casos, como cuando nacen bebés con labios o paladares hendidos, que no pueden mamar directamente del seno de sus madres, y entonces se requiere justamente la mediación de cirugías para que lo puedan hacer.
Otra anécdota que es muy particular, que me contaba una consultora, hablaba de una mujer profesional muy exitosa ella, que no se sentía como muy cómoda con su cuerpo y que nunca logró sentirse cómoda o estar en disposición para lactar. De tal manera que finalmente la mejor recomendación para la alimentación de su bebé, particularmente en este caso, fue leche artificial. Muy bien. Ya se terminó el tiempo. Finales, no sé si puedo tomarme un minutico para cerrar, Tania. Pues ya se terminó el tiempo. Bueno, listo, no hay problema. Te propongo que cuando se abran las preguntas seguramente puedas cerrar. Listo, no hay lío. Muchas gracias, Evi. No, muchas gracias. Vamos entonces ahora a escuchar a César Guzmán. Sí, César Guzmán es sociólogo, doctor en investigación en ciencias sociales con mención en sociología de Flaxo e investigador postdoctoral del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos va a presentar la ponencia Tras los rastros de las prácticas hacia una articulación entre teoría social, filosofía de la ciencia y CTS. Terminada esta presentación, vamos a recoger preguntas, no responderlas, para darnos una pausita en la recogida y luego seguimos con la siguiente tanda. Entonces, César, cuando quieras, te escucho. Listo. Vale, Tania, muchísimas gracias por la presentación y también muchas gracias a los organizadores y organizadoras del evento por aceptarme en esta participación del tercer coloquio nacional. Lo que les voy a presentar tiene que ver básicamente o exclusivamente con las cuestiones conceptuales que he venido hilando a través de las investigaciones que he hecho durante los últimos años. Entonces me voy a concentrar simplemente en algunas reflexiones conceptuales que he venido hilando. Para economizar el tiempo, pues voy a permitirme leer algo que preparé. Bueno, me sumerjo a través de la internet en los titulares de las noticias de algunos medios de comunicación y encuentro que en gran parte de ellos tienen que ver con la pandemia de COVID-19. Es inevitable notar que en esta cacofonía informática, la ciencia, así en singular y etérea, es la expresión con mayor resonancia. Como corolario de ello, los científicos aparecen como los protagonistas del espectáculo. Virólogos, infectólogas, biomédicos y epidemiólogas son buscadas, consultadas, entrevistadas y cuestionadas en la ansiosa demanda de certezas, específicamente de la vacuna contra el SARS-CoV-2. A partir de allí se ha desarrollado un andamiaje mediático enfocado casi linealmente en las características del virus, en su propagación hasta la generación de la pandemia, en las medidas que se deben establecer para contener la pandemia y ahora en los avances hacia la vacuna. Y así, los medios de comunicación han puesto a la ciencia entre la pandemia y la audiencia, entre la espada y la pared. En esa línea discursiva destaca la ausencia de interés hacia el trabajo cotidiano de los científicos y científicas. Podría decir que la mayoría de los medios se saltaron la parte acerca de cómo se descubrió y se estudiaron las características del virus, cómo se establecieron los modelos matemáticos que calculan los ritmos de contagio, cómo se concluyó que una medida efectiva para matar el virus es el lavado de las manos, cómo se está trabajando en la vacuna. Este vacío tiene un trasfondo epistémico. Las ciencias entendidas como productos, como resultados y no como procesos. Las ciencias han sido despojadas de su temporalidad en el espectro público. De todo ello se desprende la postura en donde el trabajo científico no importa, importan sus resultados. Pero investigar también es trabajar y como cualquier otro trabajo, la investigación científica está basada en acciones, tareas, maquinaciones, planeaciones y operaciones cotidianas. En la labor científica, estas y otras actividades se suelen entender como la práctica científica. El contexto de la actual pandemia ha invisibilizado las prácticas científicas en el ámbito público, pero lo cierto es que desde hace décadas estas han sido temas de interés para algunas corrientes teóricas. En esta ponencia me propongo recoger algunas de las convergencias analíticas sobre las prácticas desde la teoría social, la filosofía de la ciencia y los estudios CTS. En un artículo publicado en 2007 titulado Un amor no correspondido, CTS y las ciencias sociales, Pablo Kramer plantea que, abro comillas, la mayor parte de los textos producidos dentro del campo CTS suelen ser leídos y citados casi exclusivamente dentro del mismo campo y tienen, con muy pocas excepciones, escaso impacto dentro de los otros campos de las ciencias sociales, cierro comillas. Con ello se refiere Kramer al distanciamiento epistemológico entre quienes se adscriben a la sociología, la historia, la antropología, etc.,
y quienes ascriben a los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, llamando la atención sobre los pocos casos en los que los estudios CTS se ocuparon de las ciencias sociales. Por su parte, la filósofa Anouk Barberos, en un texto titulado Filosofía de la Ciencia y Estudios de la Ciencia, destaca que, abro comillas, aunque la filosofía de la ciencia encaja perfectamente en el vasto dominio de los estudios de la ciencia, dado que su objeto de estudio es la ciencia, en realidad está ausente del campo. De esta forma, la separación institucional entre filósofos de la ciencia y especialistas en estudios de la ciencia es total. Cierro comillas. Con ello, la autora llama la atención sobre lo que denomina un conflicto violento entre unos y otros, dados los mutuos insultos y ataques virulentos. Y para la muestra, 2 botones. Mario Bunge, en su libro titulado Crítica de la Nueva Sociología de la Ciencia, como denomina los estudios CTS, dice que no se pueden pasar por alto los procesos mentales individuales en el estudio de la configuración de las ideas científicas. Y abro comillas. Aunque los descubrimientos y las invenciones pueden ser anónimos y están expuestos a las influencias de la sociedad, nunca son colectivos por la sencilla razón de que se trata de procesos mentales que solo ocurren en cerebros de individuos. Cierro comillas. Según él, la producción científica es un acto solitario y solipsista que emerge de los confines del cerebro individual bajo alguna influencia de la sociedad. Esta postura lo lleva a decir que, abro comillas, los secuaces de la nueva sociología de la ciencia, cierro comillas, durante décadas, vuelvo a abrir comillas, pudieron macanear impunemente y encaramarse a cátedras universitarias y consejos editoriales, cierro comillas. Que se agrupan en centros universitarios CTS, y vuelvo a abrir comillas, que solo han servido para desacreditar la búsqueda de la verdad por la verdad, confundir a los estudiantes y alimentar a los periódicos y a las editoriales sensacionalistas. Cierro comillas. Por su parte, Pierre Bourdieu asume que los estudiosos de la ciencia formados en otras áreas ajenas a las ciencias sociales buscan un tipo de revancha por haberse retirado, ser excluidos o subvalorados de las ciencias en las cuales se habían desempeñado previamente. Y antípodas de Bunge, el sociólogo francés aduce con ello que la labor científica es motivada casi exclusivamente por la búsqueda del éxito y reconocimiento públicos. Al parecer, Bourdieu equipara los estudios CTS con aquellas instituciones de educación secundaria que se especializan en recibir a los estudiantes que han sido expulsados de otras instituciones por sus fallas académicas o disciplinarias para darles una segunda oportunidad de obtener éxito académico. Para Bourdieu, abro comillas, la ciencia de la ciencia se ve reducida a la descripción de las alianzas y de las luchas por el crédito simbólico. Cierro comillas. Bourdieu piensa que los estudios sociales de la ciencia han obtenido un éxito social desproporcionado respecto a sus méritos, debido a que la sociología de la ciencia ocupa una posición muy especial en la sociología, en una frontera imprecisa entre la sociología y la filosofía. Y refiriéndose a quienes realizan estudios sociales de la ciencia, dice, abro comillas, esa gente que rechaza con frecuencia el nombre y la calificación de sociólogo sin ser realmente capaz de someterse a las exigencias de rigor filosófico, puede llegar a tener éxito ante unos cuantos neófitos y retrasar el progreso de la investigación, sembrando a los 4 vientos unos falsos problemas que hacen perder mucho tiempo. Cierro comillas. Con justa razón, Barberos habla de un conflicto violento. Más allá de la santa ira de algunos filósofos y científicos sociales, Más allá de la santa ira de algunos filósofos y científicos sociales en contra de los estudios sociales de la ciencia, yo me he propuesto tratar de vincular los aportes de cada uno de ellos. Para ello me valgo del estudio de las subjetividades científicas a partir de las prácticas en relación con las trayectorias y las experiencias de los individuos, como se muestra en el esquema simplificado. Uno de los debates que los filósofos y filósofas de la ciencia han desarrollado es el del carácter ontológico de las prácticas. Por ejemplo, para Turner, las prácticas refieren a regularidades de un grupo de científicos. Rose aboga por una comprensión normativa de las prácticas, creencias, valores y contenidos conceptuales compartidos en un tiempo histórico. Hacking, desde una postura realista, traslada la ontología de las prácticas de la representación a la intervención. Por su parte, en el campo CTS se ha retomado el análisis de las prácticas para establecer cómo se constituyen los hechos científicos y cómo se estabilizan las controversias científicas. En 1992, Pickering planteó que existe una diferencia entre la tradicional sociología del conocimiento científico y el estudio de las prácticas, pues mientras la primera asume la ciencia como conocimiento, el segundo plantea la ciencia como práctica.
Ambos enfoques tienen una concepción epistemológica distinta de la ciencia. Por un lado, el núcleo de las ciencias está constituido principalmente por un orden cognitivo. Por otro lado, las ciencias se construyen dentro de una dimensión material. Desde allí quiero proponer un concepto de práctica científica estrechamente vinculado a la noción de experiencia. En esta concepción, práctica y experiencia son nociones inseparables. Toda práctica es una experiencia. Para el sociólogo François Douet, la experiencia es social gracias a su capacidad de construir el mundo. Esta construcción se lleva a cabo a través de las emociones y la cognición. Más específicamente, Douet remarca las interpretaciones hechas por los propios sujetos en toda experiencia social. En este punto considero que un análisis más rico puede tomar en cuenta no solo las interpretaciones individuales, sino también las intervenciones institucionales. Me baso entonces de las siguientes premisas para desplegar el análisis de las prácticas científicas en América Latina. 5 Primero. minutos, César. Vale. Bueno, voy a leer las premisas y termino. Me centro en las prácticas que hacen parte de lo que Javier Echeverría llama el contexto de investigación, es decir, aquellas que suceden en laboratorios, departamentos, institutos y centros de investigación. Segundo, siguiendo a Pickering, es posible identificar una topología en las prácticas científicas que no entiende la cultura científica como monolítica ni unitaria, sino caleidoscópica, es decir, que las prácticas científicas tienen lugar de manera heterogénea en un espacio complejo donde todo tipo de movimientos son realizados por los científicos. Tercero, existe una tensión entre la heterogeneidad de las prácticas científicas y la tendencia a la homogeneización por parte de sistemas nacionales de investigación en la administración burocrática de las ciencias. Cuarto, en América Latina la organización social de las ciencias está delineada por fuertes controles burocráticos y una política de la escasez de recursos. Este contexto genera una profunda tensión entre, por un lado, los sistemas nacionales de investigación y, por otro lado, las prácticas y experiencias que configuran las subjetividades científicas. Y para terminar, porque ya no tengo más tiempo, voy a decir que pues considero oportuno seguir recorriendo diferentes terrenos epistemológicos para el estudio de las prácticas científicas. Comprender cómo se construyen las inscripciones en los laboratorios puede ser tan importante como verificar cuáles han sido los efectos de la política de la escasez en la ciencia y la tecnología en nuestros países. Y para terminar, pues como dice Alfredo Marcos en su libro Ciencia de Acción, abro comillas, la ciencia no es solo lenguaje, textos, libros o artículos, no es solo teorías ni solo resultados, es principalmente una práctica, una serie de acciones llevadas a cabo por personas y sociedades, investigación, financiación, políticas científicas, enseñanza, divulgación, aplicación, etc. El camino analítico se va despejando, pero al mismo tiempo se van encontrando distintas rutas para seguir avanzando. Pienso que nuevos y más intensos estudios empíricos nos permitirán ir tejiendo poco a poco, pero incesantemente dilucidaciones acerca de la manera de hacer ciencia y proponer acciones e instrumentos de política pública que permitan llevar a cabo la labor científica de manera acorde con las necesidades y expectativas de nuestros científicos. Esa es la línea de investigación que me he propuesto desde mi propia subjetividad. Y con esto terminaría. No sé si me excedí mucho. No, está bien, muchas gracias, César. Quiero entonces, mientras descansamos un poquito también y nos preparamos para las siguientes 3 presentaciones, si podemos formular las preguntas solamente para Diego, para Edier, para César, si las queremos colocar acá en el chat. Está habilitado el chat para que por favor las coloquemos allí. Es solamente formularlas para también descansar un poquito la cabeza y poder seguir con las otras 3 presentaciones. Yo tengo voy a formular una para cada uno mientras se anima la gente para que las vayamos anotando. Bueno, para Diego, me quedó un poco la sensación en la presentación de que estabas como estableciendo una relación entre que por un lado estaban las tecnologías médicas y por otro lado estaban las tecnologías de género y en un poco la construcción de las tecnologías de género, y me parece que en lo que estás presentando realmente las dos cosas vienen siendo como una misma. Entonces me gustaría un poco como que elaboraras, sobre todo para la aclaración del público. A Edier, no puedo dejar de imaginarme que puede haber sujetos que lactan que no son mujeres. Y entonces tengo como problema con la categoría de mujer lactante. Y no sé si has tenido eso en consideración.
tanto porque, pues digamos, por estos sujetos trans que pueden haber nacido mujeres y tienen la posibilidad de lactar y de pronto, o de gestar, y en esa gestación pueden llegar a lactar. No sé cómo entran esos sujetos allí. En algunos momentos lo sentí como que, aunque estás hablando, digamos, de ontologías múltiples, en algunos casos sentí como esa noción de mujer un poco abstracta. Y algo parecido me pareció con César en la noción de ciencia, digamos, cuando hablamos sentí como una ciencia muy general, ¿no? Una idea de como unos postulados muy genéricos en relación con la ciencia, y creo que, pues no sé si puede un poco situarse más en torno a realidades concretas lo que estás planteando. Bueno, acá hay una pregunta para Diego. ¿Cuál sería la alternativa a estas categorías de hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans respecto a cómo orientar el uso del PrEP? Digamos, ahí un poco tensionando también esa relación entre tecnologías médicas y tecnologías de género. A ver si hay alguna otra pregunta más por ahí que podamos compartir antes de seguir con la siguiente tanda. Las dos presentaciones tienen algunos puntos en común, la otra está, digamos, es más general. Otra pregunta aquí para César: ¿cómo se articularían los propósitos normativos de la filosofía con los propósitos descriptivos de los estudios sociales de la ciencia? Que está un poco en la línea también de lo que yo estaba preguntando. ¿Algo más? Una última pregunta de pronto por ahí para Edier, que surja de la audiencia, y así tenemos dos preguntas para cada quien antes de seguir con la siguiente tanda. Ay. No hay preguntas por el chat tampoco de Facebook de pronto que quieran compartir. Bueno, entonces si no hay más, muchas gracias a César, a Edir, a Diego, muy interesantes las reflexiones que nos están proponiendo en esa construcción entre tecnologías y sujetos múltiples. Bien, muchas gracias. Entonces, y la subjetividad también, por supuesto, ahí de César en la mitad. Vamos entonces con la segunda tanda. Vamos a escuchar inicialmente a Mariana Calderón, Jaramillo, que es socióloga, magíster en estudios sociales de la ciencia de la Universidad Nacional de Colombia y es investigadora de Profamilia. Mariana. Hola. Cuéntame. Te aviso cuando te queden 5 minutos. Listo, ¿vale? muchas gracias. Bueno, lo primero, buenas tardes para todos y todas. Qué gusto estar con ustedes en este coloquio. Les voy a compartir mi pantalla y me avisan si lo estoy haciendo bien, porque esto todavía es difícil para mí. Está perfecto, te estamos viendo aquí bien. ¿Y si paso la diapositiva? Se ve, sin problema. Listo. Gracias. Entonces, pues esta ponencia tiene el título de Ejercicio de prototipado para la construcción de un violentómetro ancestral en Buenaventura. Es un trabajo que hicimos desde el equipo de investigaciones de Profamilia y nuestra dirección de incidencia. Y pues les voy a dar un poco de contexto respecto a dónde viene esta investigación. Desde el 2018 la Asociación Profamilia tenía una alianza muy importante con Red Mariposas, que es una organización que lucha contra la violencia contra las mujeres en Buenaventura, y con Asoparupa, que es la Asociación de Parteras del Pacífico. Esta alianza pues estaba marcada por un interés muy fuerte de balancear el poder entre las organizaciones, como tratar de construir una relación lo más simétrica y equitativa posible, y también tenía que ver pues con un interés de que no fuéramos nosotros quienes pusiéramos necesariamente la agenda de los problemas a resolver, sino que toda la agenda de los proyectos que trabajáramos conjuntamente fuera el resultado de un diálogo, una negociación. Entonces, en el 2019 iniciamos el proyecto que se llamaba Uniendo Fuerzas, la violencia de género desde una perspectiva antirracista y ancestral en Buenaventura. En este contexto, cuando empezamos a negociar qué debería tener este proyecto, pues desde las organizaciones nos dijeron que ellos querían de entrada que en nuestro trabajo construyéramos un violentómetro ancestral, y que pues ese trabajo tenía que estar liderado por Profamilia, porque ellas no sabían muy bien cómo querían construir el violentómetro ancestral, pero eso era como lo que querían que hiciéramos en el marco de otras acciones que incluye este proyecto. Entonces, para las personas que no están familiarizadas con qué es un violentómetro,
Un poco de contexto, es una herramienta que se popularizó entre diferentes organizaciones que trabajan por la eliminación de las violencias contra las mujeres y las niñas. Una de las labores que cumple el violentómetro es que permite que las mujeres y las niñas reconozcan diferentes formas de violencias que existen, que afectan a las mujeres específicamente, y generar alertas sobre estas violencias. El primer prototipo de violentómetro que ahora se los voy a mostrar fue diseñado por una investigadora mexicana que se llama Marta Alicia Tronco Rosas, quien desde el Instituto Politécnico Nacional de México realizó una encuesta de hábitos a 14,000 jóvenes, en su mayoría eran hombres, que habían recibido educación secundaria y universitaria, preguntándoles por violencias contra las mujeres, y como resultado de ese ejercicio lo que hizo fue que seleccionó cuáles eran los tipos de violencia que más comúnmente identificaban. Aquí les traigo el primer prototipo de violentómetro, y pues como para que se familiaricen quienes no lo conocen, generalmente presenta un termómetro que habla de algunas violencias que van desde bromas hirientes hasta el asesinato, pone en colores, digamos, los niveles de esta violencia, y pues es una herramienta que se repartía entre estudiantes universitarios, y que incluso aquí con la Escuela de Estudios de Género, en un programa que tenían, también se hicieron varios modelos de violentómetro. Aquí les quería presentar otros ejemplos para que vean pues cómo esta idea de la profesora mexicana se había ido materializando en diferentes prototipos. Entonces tenemos este violentómetro, no sé si ven mi cursor, creo que sí, y que son realmente muy similares al primer prototipo, pero después empezaron a aparecer otros ejercicios. En México, por ejemplo, diseñaron que tiene estos dos círculos. El primer círculo es el de las violencias como menos graves o letales, y el segundo círculo el de las violencias como más peligrosas que pueden llevar a la muerte de las mujeres. También está este diseño semicircular, y en Venezuela con UPA hace un par de años se diseñó este violentómetro circular, pues que tiene la misma idea de 30 tipos de violencias, y pues va tasando como las violencias más peligrosas y las menos peligrosas, siempre en el entendido de que la violencia es algo que puede ir en aumento o está relacionado siempre con otras formas de violencia. Entonces, pues algo que ya les comenté, estos violentómetros se usan para identificar violencias contra las mujeres, pero una de las cosas que ocurre es que la idea de la profesora mexicana era que se usara en escenarios educativos sobre todo, y con el tiempo lo que ha pasado es que el violentómetro se ha popularizado. Algunos ejemplos de donde lo utilizamos, por ejemplo, en Profamilia, es que va desde el trabajo que hacemos de educación para prevención de violencias con la comunidad hasta los violentómetros que se encuentran en todos los consultorios médicos, con el fin de que los profesionales de salud puedan identificar violencia. Estas herramientas incluyen de manera generalizada un listado jerárquico de las diferentes violencias que sufren las mujeres y las niñas. Como les comenté, buscan generar alertas. En general, todos los prototipos que estuvimos revisando antes de empezar a pensar en el violentómetro ancestral incluyen entre 29 y 30 formas de violencia, y se encuentran jerarquizadas. Estas violencias en su mayoría, o sea, casi que calco y copia, corresponden con las identificadas por el Instituto Politécnico Nacional de México. Y aquellos casos en que aparecen otras formas de violencia han tenido que ver o con que se incluye la categoría de feminicidio, que no es una forma de violencia que se reconozca en todos los países, entonces pues depende mucho del contexto, o porque se cambia la manera en que se enuncia la violencia según la forma en la que culturalmente se enuncia. Sobre los violentómetros en Buenaventura, entonces desde el 2018, incluso mucho antes de que nosotros empezáramos a trabajar con estas organizaciones, el violentómetro estaba siendo una herramienta para la red Mariposas y Azoparupa para el trabajo de prevención de violencias. Pero estas organizaciones que estaban todo el tiempo trabajando con esta herramienta identificaban algunas limitaciones. La primera es que sentían que se hablaba de las violencias de forma individual. Entonces le dicen a las mujeres individualmente qué violencias pueden estar sufriendo, pero no hablan del carácter colectivo de la violencia. La segunda, su falta de sensibilidad a otros aspectos que están relacionados con esta violencia, y en este caso era la raza, o sea, cómo el violentómetro dejaba por fuera toda la violencia antirracista que sufrían las mujeres.
Y también había una crítica a que estos violentómetros presentaban las violencias de forma jerárquica, como si hubiera unas violencias más graves que otras, y para ellas había un entendido básico y era que todas las violencias eran igualmente graves. Entonces, eh, tratando de resolver a esta idea de construir un violentómetro ancestral, pues empezamos a trabajar en lo que sería este ejercicio de prototipado. Entonces, para las mujeres de estas organizaciones y para Profamilia también, queríamos hacer un violentómetro que se adaptara al contexto de las mujeres en Buenaventura y que sirviera para generar conciencia, en dos sentidos. Hacia adentro, pues ellas querían mostrar dentro de las mujeres y las personas con las que trabajan que hay un carácter colonial en estas violencias. Y hacia afuera, mostrar pues que como las mujeres de Buenaventura estaban en la mitad de un conflicto mucho más complejo que hablaba de unas dimensiones colectivas de la violencia y pues que se estaba exacerbando en los cuerpos de estas mujeres. Entonces, el ejercicio de prototipado fue para nosotros desde el equipo que estaba trabajando con estas mujeres una apuesta por generar un espacio de diseño y construcción que se basara en la perspectiva de las usuarias, de quienes iban a usar al final el violentómetro y no en la perspectiva de esta mirada mexicana de lo que debería tener el violentómetro. Para mí, en ese contexto, el violentómetro era una tecnología fluida, como si recuerdan el caso de la bomba de agua de Zimbabue, que se iba adaptando a los contextos específicos en su uso, pero muchas veces esta adaptación, este uso de pasar de su uso en una consulta para anticoncepción por parte de los médicos o su uso por parte de organizaciones sociales, no significaba ningún cambio en la herramienta como tal. Y además, aunque yo sabía que era fluido, eso no nos permitía pensar en una estrategia para diseñarlo conjuntamente, que es, digamos, uno de los retos que queríamos enfrentar y era cómo lograr que nuestras ideas no se impusieran sobre las usuarias finales de esta herramienta. Entonces, empezamos a investigar un poco sobre el prototipado. El prototipado es este proceso de diseño que se usa mucho en las fábricas y también en los laboratorios para construir pues como una tecnología que se va adaptando después con los usuarios, pero nosotros queríamos empezar este proceso retomando el trabajo de Adolfo Estela y Alberto Corsin Jiménez, que en España han empezado a llamar la atención sobre el prototipado como un dispositivo de investigación cualitativa que permite trabajo colaborativo, una relación entre teoría y práctica, entonces no es que primero viene la teoría y después la práctica, sino que el prototipado todo está en juego, hay que pensar todas las dimensiones que tenemos en la cabeza de lo que es la violencia, pero también cómo en la materialidad se puede plasmar la violencia, y también la creación de espacios en los cuales las materialidades permiten explorar teórica y conceptualmente las cosas. Ya. Aquí les traje... Tienes no 5 minutos, Mariana. Perfecto, gracias. Igual ya voy terminando. No les puse fotos del proceso de prototipado, pero les voy a dar alguna idea de qué fue lo que hicimos. Nosotros viajamos a Buenaventura, hicimos un trabajo previo de tratar de diseñar una sesión de prototipado y habíamos llegado a algunos acuerdos con Azoparupa y con Red Mariposas, pero el día que llegamos nos dimos cuenta que ellas no se sentían cómodas con la herramienta, entonces rediseñamos cómo íbamos a hacer este taller de prototipado. Nos reunimos en una jornada de todo un día en el que hablamos de las violencias, de las resistencias y también tratamos de que por grupos las mujeres empezaran a hacer sus propios prototipos de violentómetro. Aquí les traigo algunas ideas, entonces si ven esta imagen para ellas tenía el dibujo del violentómetro tenía que hacer referencia a su cultura, entonces nos pusieron una palma de coco y hablaba mucho de la importancia de que pensáramos las violencias en contextos racializados, teniendo en cuenta la importancia de la resistencia y de la cultura ancestral, por eso hicieron énfasis en las raíces y en los frutos. Esta imagen también aparecía, por ejemplo, en este prototipo que hablaba, digamos, de cómo las violencias marchitaban el árbol y las resistencias pues daban fruto, tenían raíces fuertes, o incluso en este diseño, pues que
hablaba un poco de enrollar las violencias en el centro de una hoja ancestral, que era como una forma de que la hoja pudiera contrarrestar esas violencias. Este ejercicio fue una parte del prototipado, después hubo un proceso de análisis, de reconstrucción, y pues actualmente nos encontramos en tratar de cerrar el diseño final, y por eso pues este es un ejercicio que no se ha acabado, pero quería comentarles algunas reflexiones sobre este. Lo primero es que esta fue una metodología de investigación-adaptación del violentómetro, era como una manera de tratar de pensar cómo podíamos hacer que esta herramienta fuera actualizada o adaptada a un contexto muy específico en el que las usuarias sentían los límites del violentómetro tradicional. Había muchas dificultades entre pasar de ser una usuaria activa a una usuaria que diseña, rediseña o prototipa. Digamos, cuando hablábamos del violentómetro, las organizaciones señalaban muy claramente cuáles eran las limitaciones de ese violentómetro, pero cuando empezábamos a hablar de cómo lo podíamos transformar en el taller de prototipado, pues era mucho más difícil para ellas identificar cómo lo podían cambiar. Y aquí eso pues nos da una reflexión sobre la agencia de las usuarias, que pues ellas entienden que pueden transformar las tecnologías y las herramientas, pero cuando cambian de perspectiva a ser quienes las diseñan, pues hay cierto temor o la necesidad de trabajar más fuertemente en lograr mostrar cómo ellas sí pueden ser las diseñadoras y entender bien cuál es el proceso de desensamblar y reensamblar la herramienta. Y finalmente es que, aunque este ejercicio de prototipado, como les mencioné desde el principio, está comprometido con una apuesta por redistribuir la agencia, no solo entre organizaciones y pues también como lograr una simetría entre Profamilia y las otras dos organizaciones, pero también entre usuarias y creadoras o fabricantes, pues seguían existiendo unas asimetrías fuertes entre quienes investigábamos y quienes son usuarias, y pues hablo un poco de esto porque yo pensaba que con el prototipado íbamos a lograr romper algunas de estas cosas, pero es difícil cuando igual el ejercicio de prototipado lo lidera una persona que viene de afuera, que es una mujer blanca, que es una investigadora, y pues que no habla necesariamente los términos. A pesar pues de estas dificultades, una de las cosas que me parece más interesante de este ejercicio es que cuando tratamos de presentar como el resultado final, las organizaciones no estuvieron de acuerdo y han estado como en este proceso de lograr ganar más espacio respecto al ejercicio de prototipar y la versión final del violentómetro ancestral que queríamos diseñar. Era eso y muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Vamos a escuchar ahora justamente a José Joaquín Montes Cruz, que nos va a hablar un poco sobre estas dificultades del diseño, su lugar más desde el diseño en sí, entonces seguro ahí habrá cositas para conversar. José Joaquín es diseñador industrial y es magíster en estudios sociales de la ciencia de la Universidad Nacional de Colombia, y nos va a presentar una ponencia que se titula Diseñando lo Incomún. José Joaquín, te aviso entonces cuando te queden 15 minutos. Te escuchamos. Listo. Bueno, yo comienzo situándolo un poco académicamente este trabajo, digamos, en cuanto a las referencias y a los autores a los que voy a hacer referencia. Entonces, existe un grupo de académicos interesados en el llamado zapatista de hacer un mundo al que le quepan muchos mundos y en explorar las implicaciones que tiene el pluriverso resultante. Entre ellos se encuentra Arturo Escobar, que además se ha interesado por el diseño como una herramienta para pensar, actuar y performar el pluriverso. Pocos son los que lo acompañan en su entusiasmo por el diseño, pero en mi condición de diseñador industrial me he interesado en entender de manera empírica las relaciones entre diseño y ontologías que se conectan. Dentro de este grupo de académicos también está Marisol de la Cadena, que para hablar de mundos interconectados trae como ejemplo a Ausangate. Cuando los pobladores dicen que Ausangate es un ser tierra, se refieren a la montaña, pero no solo a la montaña, sino también a las relaciones que ésta permite. Ausangate no solo es un bien común para ellos, sino también una comunidad de seres que se necesitan los unos a los otros para que se mantengan sus relaciones y se prolongue la vida.
Por su lado, el gobierno peruano rechaza esa posición calificándola como una creencia y arguyendo que los bienes comunes, como los metales subterráneos, han de explotarse por el bien común de la nación. Este parece ser un caso de lo que Viveiros de Castro llama una equivocación incontrolada, es decir, una situación en la que los dos grupos pueden estar hablando de cosas diferentes sin saberlo. Ausangate es más que una montaña y la montaña que describe el gobierno es más que Ausangate. Los excesos que presenta la situación pueden no ser evidentes para los dos grupos que están dentro de la discusión. Entonces, esta es una discusión que pone en evidencia la paradójica convergencia conceptual entre las justificaciones de los gobiernos extractivistas en el cercado, digamos, más bien en la delimitación de los bienes comunes para el mayor bien común. Entonces, ellos están hablando de lo común con esas dos acepciones, y las justificaciones de la justicia ambiental y social para la defensa de los bienes comunes que usualmente están representados a través de movimientos sociales. Y mi pregunta aquí es, ¿qué implica esta discusión sobre lo común cuando no se trata de objetos presentes, como la montaña, como Ausangate, sino de objetos futuros, objetos por diseñar, que pueden ser además, digamos, de los objetos entendidos en el sentido tradicional? Obviamente también estos objetos son más que todo, y evidentemente la perspectiva que quiero traer es que sean más evidentemente prácticas que objetos materiales. Aquí propongo una lectura de la experiencia que un grupo de diseñadores industriales tuvimos con 25 tejedoras y diseñadoras de la comunidad Wayuu, en el marco de un convenio Universidad-ONG, la Universidad Javeriana y la Fundación Fucay, en 4 talleres de codiseño que llevamos a cabo en La Guajira. La finalidad inicial del proyecto fue la de generar mayores ingresos económicos para las mujeres Wayuu mediante nuevos diseños de productos tejidos con la técnica tradicional. Entonces, este era como el objetivo que presentaba la fundación, pero cabe anotar entonces que este objetivo se modificó, digamos, porque los diseñadores propusimos que en vez de diseñar algo y que ellas solo fabricaran, que estuviéramos hiciéramos ambos parte del proceso de diseño. Entonces, digamos que eso fue un cambio dentro de la logística del taller para poder hacer que no fuera simplemente que entregáramos fichas técnicas y ellas y la fundación se encargaran de hacer que esos productos se fabricaran, sino que hubiera un proceso en donde las características de los productos se decidieran entre todos. Uno de los mayores momentos de sorpresa durante los talleres fue cuando supimos que la palabra triángulo no tiene traducción al Wayuunaiki. Esta revelación, que sucedió en medio de un ejercicio, nos pasmó. ¿Cómo pensaban ellas las figuras antes de tejerlas? ¿Acaso las pensaban antes de tejerlas o eran un producto de otro proceso? Las mochilas que ellas habían tejido para ellas, en las que llevaban sus pertenencias a los talleres, llevaban diferentes patrones sencillos y complejos compuestos de triángulos. ¿Qué es un triángulo cuando no tiene nombre? No se verbaliza, pero aún así se componen patrones en formas interrelacionadas y armónicas. Esta sorpresa me hizo preguntarme por la práctica de los diseñadores que participábamos del taller y me llevó a describirla como una actividad en la que se reconocen, además de figuras, sus posibles composiciones. Para dar un ejemplo, traigo aquí un caracol que recogí en una playa en las inmediaciones de la comunidad en la que trabajamos. El objeto parecía vestido de telas elásticas y arrugadas que hubieran sido petrificadas en un instante, como por la mirada de Medusa. Cada arruga sugería una línea vibrante que cambiaba de amplitud y volumen. Al regresar a Bogotá, lo regalé a Laura Patiño, diseñadora textil, que comenzó a explorar estas relaciones en patrones textiles, reproduciendo líneas sinuosas que cambian de frecuencia y profundidades en la tela. Las tejedoras, en vez de trabajar con formas y composiciones que se asociaban a prácticas verbales o de dibujo, trabajaban con unas relaciones de color que se iban construyendo como una improvisación musical. En un punto, mientras estaba tejiendo, la tejedora repartió, por ejemplo, en la imagen que tenemos ahí, las puntas inferiores del rombo en color rosado, calculando que debían separarse 66 puntos entre sí, y después comenzó a subir hasta que los rombos se unieron. Durante cada ciclo lo que sucedió fue que ella fue corriéndose un punto hacia la izquierda o hacia la derecha con respecto a los puntos del ciclo anterior, y fue cambiando de color dependiendo de los colores. Son los puntos del tejido anteriores siguientes, aledaños, los que organizan una acción que transforma totalmente la naturaleza de los hilos. Se asimila a la improvisación en jazz más que al dibujo de los diseñadores. La nota presente define si la anterior o la futura es la correcta, creando música a partir de los sonidos.
El punto presente define si el anterior o el futuro es el correcto, creando tejido a partir de los signos. No convenía describir los objetos que se obtuvieron con la participación de diseñadores industriales y diseñadoras tejedoras wayuu como objetos en común sobre los cuales tuviéramos perspectivas diferentes. A lo largo de mi tesis tuve que mostrar que algunos recursos usuales para entender nuestras diferencias eran heredados de relaciones coloniales, en especial las diferencias que se explicaban como pensamientos que la Fundación y los diseñadores calificaban de concretos para las artesanas y de abstractos para los demás. En este caso, en vez de calificar los unos de creencias y los otros de racionalidad, como en el caso que veíamos de Marisol de la Cadena y Ausangate, el contraste sería sobre actividades concretas de fabricación de las artesanas y las actividades abstractas de diseño de los diseñadores industriales. ¿Cómo escapar de estas separaciones simplistas y herederas de relaciones profundamente asimétricas? Entonces, Marisol de la Cadena y Mario Blaser conceptualizan este mutuo exceso de las prácticas con las que se hace y se describe un mundo como lo incomún. La intención de los autores es desplazar la idea del mundo en singular como un terreno en común, con una propuesta diferente, a saber, la coincidencia de objetos en los que hay excesos por desplegar y mostrar. Los objetos codiseñados entre ambos, a pesar de ser unidades discretas, permitían por lo menos dos descripciones a partir de las prácticas, las unas textiles, las otras dibujadas. Si nuestro objetivo era entender si había participación o no, debíamos entender los objetos como incomunes, medios que nos conectaban parcialmente para desplegar excesos de una práctica ajena. Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología me permitieron cuestionar situaciones donde la participación ha sido tratada de manera muy plana y mostrar que el diseño de objetos en común puede esconder las distinciones etnocentristas. Esas son precisamente las cosas de las que buscamos deshacernos en un taller de codiseño. Por lo menos, si queremos que ese término signifique más que una separación entre labores abstractas y concretas. Mis intentos por tejer, así como los dibujos que ellas hicieron, fueron claves para mi proyecto de encontrar las múltiples formas de diseño que encerraba cualquier objeto. Por ejemplo, solo al entender las condiciones que les permitían a ellas expresar su creatividad con el color, pudimos ajustar los ejercicios para que estas capacidades se desplegaran y pudieran ser reconocidas. No se trata en ningún sentido de una sumatoria armónica de dos tipos de diseño, sino de una constante tensión entre los intereses de los participantes. El color, por ejemplo, se tenía que ajustar a los gustos del mercado sin vulnerar la práctica de ellas. Para que esta tensión fuera creativa y no se convirtiera en un conflicto o en una sumisión, debíamos crear lazos de confianza y pensar en un conflicto, pensar cuidadosamente. Digamos, en las prácticas propiamente, la situación era de unos diálogos que teníamos con ellas en los que teníamos que buscar que precisamente mostráramos todas las opciones posibles. Conecto bastante con lo que estaba comentando Mariana al respecto de cuando uno está trabajando para que aparezcan más opciones y para que se piensen en modificar lo que uno está intentando diseñar con otros, pues era clave nosotros, por ejemplo, cada vez que dijéramos, por ejemplo, que si se trataba de bolsos, que si les preguntáramos que si tuviéramos que si ellas querían que tuvieran la gasa larga, como cuando las llevan en las mochilas tradicionales, o como las carteras que son más cortas, y digamos ese tipo de opciones que podía haber al respecto del diseño, y presentar todas esas opciones hacían que ellas ya no tuvieran una sola respuesta posible, digamos, dentro de nuestras preguntas, pues porque, digamos, al puro principio podíamos estar preguntando cosas como, bueno, ¿las quieres del mismo largo que las mochilas tradicionales? Y ellas respondían automáticamente que sí a cualquier pregunta que nosotros hiciéramos, y eso se notaba que era un problema porque quería decir que estábamos realmente oficiando un poco de correctores y no de diseñadores al mismo título que ellas. Entonces, es importante resaltar que los diseñadores hubiéramos podido esquivar estas reflexiones sin los cuestionamientos que traían los estudios de ciencia y tecnología. En nuestro contexto debíamos mostrar no solo que las palabras tienen múltiples significados, como ha mostrado, por ejemplo, Marisol de la Cadena, sino que los objetos podían ser productos simultáneamente de prácticas que se entrelazaban, superponían y jerarquizaban. Codiseñar es una apuesta política más costosa que las formas de participación que se le han reservado a las comunidades o a los artesanos en el pasado
que tenemos, digamos, como diseñadores en Colombia. Ojalá esta reflexión ayude a pensar, además de artesanías, en otros objetos diseñados e incomunes. Arquitectura tal vez, urbanismo, políticas públicas. Los invito a especular sobre el aporte que puede hacer el diseño a la creación de un pluriverso donde se despliegan múltiples ontologías y formas de hacer mundo. Y ya con eso termino. Muchas gracias, José Joaquín. Vamos entonces a darle la palabra a nuestra última presentación, que llegaron hacia el final nuestros dos panelistas. Estamos con Alejandro Salas. ¿Estás, Alejandro? Sí. ¿Y está Giovanni también contigo? ¿O estás solo tú? Le pueden por favor dar privilegios de eso. Alejandro, ¿estás solo? Él está en la reunión, pero yo voy a hablar en la presentación. Vale, listo. Alejandro es diseñador también y estudiante de la maestría en Estudios Sociales de la Ciencia de la Universidad Nacional de Colombia. Y este trabajo lo presenta junto con Giovanni Arbeláez, que es investigador asociado de la Université de Lorraine. El trabajo que nos van a presentar se titula Reconfiguraciones críticas, implicaciones de ser usuario o recurso en prácticas de diseño centrado en el usuario. Listo. Te aviso cuando te queden 5 minutos. Perfecto. Bueno, ya que nos presentaron, antes de continuar me gustaría darle un agradecimiento a Miller, que estuvo durante toda la realización de esta ponencia, que con sus comentarios nos ayudó mucho. Pero bueno, tal vez ustedes conozcan Rappi. Rappi es una empresa colombiana de distribución de comida. Mediante la aplicación las personas pueden hacer pedidos en tiendas, restaurantes o farmacias. Y esta empresa ha sido muy visible por varias razones, por cómo ha crecido, por cómo ha llegado a otros países de Latinoamérica, por cómo hay quienes lo han tomado como un modelo de emprendimiento, por el respaldo que le ha dado el gobierno nacional, por las condiciones laborales de los rapitenderos, por la informalidad de estas condiciones y por cómo en varios países de Latinoamérica los repartidores de la aplicación han protestado por estas condiciones laborales. Alejandro, discúlpame, yo te estoy escuchando bien. Me dicen por el chat que de pronto no te están escuchando muy bien algunas personas. Te sugiero que tengas el micrófono más cerca por si acaso. Yo te escucho bien. Ok. Ahí está, gracias. ¿Se escucha un poco mejor? También puedo hablar un poco más alto. Listo. Los administradores de Rappi han dicho que los repartidores son usuarios de la aplicación y que no son empleados de Rappi que hacen esto en su tiempo libre. Sin embargo, una encuesta para trabajadores y trabajadoras de Rappi que realizó el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario muestra que el 81.4% de los encuestados afirma trabajar solo para Rappi. Y más del 90% de ellos afirmó no estar afiliado al sistema de pensiones y afirmó no estar afiliado al sistema general de riesgos laborales. Sin embargo, esta ponencia no es sobre Rappi, sino sobre cómo esta forma de precarización se empezó a gestar desde las prácticas de diseño, de mucho antes. En el 2004, Alexander Osterwalder presentaría su tesis doctoral, la ontología de modelos de negocio, en la que haría una síntesis que después publicaría en su libro Generación de modelos de negocio. Esta síntesis, el lienzo de modelos de negocio, se volvería estándar progresivamente en la formación de profesionales de diseño, de administración, entre otros. Entonces, el objetivo de esta ponencia no es analizar la controversia alrededor de la precarización laboral de los repartidores de Rappi, sino analizar cómo esa precarización se empieza a configurar desde una serie de prácticas, de las cuales el lienzo de modelo de negocio y las prácticas de representación de usuarios que sugiere son protagonistas. Y bueno, la síntesis de la que estaba hablando, el lienzo de modelo de negocios es este. Este básicamente tiene 9 elementos y el objetivo de esta síntesis es conceptualizar
y visualizar las relaciones que son claves para Osterwalder. Pero en el libro se dice que son particularmente importantes estos dos elementos. Primero, el segmento del cliente, que es descrito como el corazón de cualquier modelo de negocio. Ellos dicen que para obtener este segmento hay que agrupar personas con necesidades, comportamientos u otros atributos comunes. Y es en relación a estos segmentos de cliente que proponen diseñar una propuesta de valor. Una propuesta de valor es la razón por la que los clientes se dirigen a una empresa en vez de a otra. Básicamente es una razón por la cual una persona consumiría los productos o los servicios que se están diseñando. Y bueno, tal vez la parte más difícil de todo esto ha sido encontrar esa razón, y si no, al menos es lo que más ha ocupado Alexander Osterwalder en sus siguientes publicaciones: diseño de propuesta de valor y testear ideas de negocios, de las cuales él es coautor. Bueno, pero dentro de este libro de generación de propuestas de valor, ¿cómo sugieres encontrar esta razón? En la publicación se dice que no hay que descuidar la perspectiva del cliente, que hay que ver a través de los ojos de los clientes, con una comprensión profunda que incluye el medio ambiente, las rutinas diarias, las preocupaciones y las aspiraciones. Y todo esto, la idea de tener esa información es tomar decisiones de diseño. En la publicación, Alexander Osterwalder dice que muchas de estas empresas trabajan con científicos sociales para obtener esta información. Pero en esta publicación dice que las personas que están diseñando propuesta de valor no siempre cuentan con los servicios de un científico social. Entonces, para estudiar los segmentos de cliente y diseñar la propuesta de valor, entonces también proponen en la misma publicación este lienzo. Este lienzo se llama un mapa de empatía y propone preguntas. Propone preguntas como ¿qué escucha esta persona? ¿Qué piensa y siente? ¿Qué ve? ¿Qué dice y hace? Y cuáles son las cosas que considera que son dolores o ganancias. El objetivo de estas preguntas es que quien esté diseñando una propuesta de valor la responda teniendo en cuenta seguramente entrevistas o con un conocimiento profundo del contexto en el que se está diseñando. Pero entonces, dentro de esto caben algunas preguntas como ¿actúan estos lienzos, actúan estas prácticas de representación? ¿Sirve de algo hacer esto? Y si actúan, ¿cómo actúan? Entonces, sobre la pregunta de si tienen estas prácticas de representación agencia, nosotros encontramos en la literatura que en las descripciones de los enfoques críticos se ponía de relieve, por ejemplo, en el concepto de las industrias culturales de Horkheimer, Adorno y Marcuse, cómo se resaltan el control y la manipulación. Pero cuando la crítica es metodológica, por otro lado, entonces autores como Tim Sykes o Julie Campbell lo que dicen es que estas prácticas de representación no son efectivas porque al traducir los diseñadores a las personas en representaciones no pueden realmente protestar, que crean una falsa sensación de haber resuelto los problemas. Lo que encontramos es que en estas descripciones había a veces un exceso de agencia en las descripciones de los enfoques críticos, pero que cuando la crítica es metodológica lo que hay es ausencia de agencia. Pero entonces para nosotros es importante al mismo tiempo reconocer cómo estas prácticas de representación actúan, pero también cómo son parciales. Y para eso consideramos importante introducir la noción de guión. Akrish la introduce la noción como de guión cinematográfico para señalar cómo en prácticas de representación los diseñadores incluyen expectativas de uso y restricciones. Y estas expectativas de uso y restricciones definen un marco de acción. Posteriormente, Van Ost señalaría también, le agregaría cómo en el proceso se construyen identidades. Entonces, particularmente en el caso de Van Ost, ella mostraría cómo las tecnologías que tienen inscritas ideas de género, que con esas tecnologías
las personas performan el género. Entonces, esta noción de guión no implica digamos, que las personas no puedan dejar de usar los productos o que no puedan utilizar estas tecnologías de otra manera, sino que es en relación a estas tecnologías que las personas empiezan a relacionarse con el género y con las ideas que tienen inscritas, por ejemplo. Entonces, es en relación a ese marco de acción que en el uso las personas y las tecnologías actúan. Y bueno, entonces, si las prácticas de representación sí actúan, pero son parciales, entonces, ¿cómo actúan? Ahora que en las prácticas de diseño suenan con más frecuencia el término inclusión, queremos señalar cómo no siempre ser parte del plan es verse beneficiado, porque en el caso particular de Rappi, digamos, a los clientes se les incluye con un cuidado excesivo que los privilegia y los enactúa como irresponsables, en el sentido en el que hacen parte de la precarización de los repartidores, aunque lo hagan con un poco de culpa. Incluye también a los rapitenderos, que son trabajadores descritos como usuarios para no hacerse cargo de sus condiciones laborales, y excluye a asuntos como los desechos plásticos usados para transportar la comida, como bolsas o cubiertos de plástico. Entonces acá es importante hacerse preguntas como la pregunta que nos propone María Puig de la Bella Casa. Ok. ¿Cuáles mundos son mantenidas a expensa de cuáles otros? Y ya para ir cerrando, queremos terminar hablando o reflexionando un poco sobre lo que significa hacerse responsable, porque sé que habrán diseñadores en la audiencia que estén pensando que su posición dentro de todo esto es pasiva. Sin embargo, para nosotros es importante el argumento que Donna Haraway extiende de Hannah Arendt y que advierte como la indiferencia deviene en participación activa en la injusticia social y ambiental. Y de pronto alguien diga que en diseño hay enfoques de diseño para la innovación o diseño con enfoque ambiental. Sin embargo, para nosotros es importante que no solo que hayan modelos en caso de que nos interese ser responsables, sino que nuestras síntesis más sofisticadas, o al menos las más difundidas, sean cuidadosas. Y otra persona podría decir que no son los modelos, sino que son las personas las que son irresponsables. Sin embargo, cuando empezamos a reconocer la agencia de los modelos y vemos cómo los diseñadores y los modelos se coproducen, tanto los diseñadores hacen modelos irresponsables como los modelos, cuando hacen parte de la formación de los diseñadores, hacen diseñadores irresponsables. Nosotros no consideramos que Alexander Osterwalder sea una persona particularmente irresponsable, pero sí hace parte de esta cadena. En tanto estudió imperios económicos y tomó ese tipo de prácticas. Y reconocer la agencia de los modelos no debería diluir la responsabilidad de los diseñadores. La responsabilidad de los diseñadores debería pasar por hacerse preguntas como ¿cuáles mundos son mantenidos a expensa de cuáles otros? La pregunta que ya habíamos introducido, pero también qué provocan mis prácticas de conocimiento, quiénes son puestos en qué lugar, qué implica estar en ese lugar, quién es objeto de cuidado y quién es cuidador y qué consecuencias tienes para ambos, quién es o qué es dejado por fuera y cuáles intereses son borrados, olvidados, ignorados o negados. Hasta el momento, Rappi no se ha hecho cargo de la responsabilidad de las condiciones laborales de los repartidores. Todavía dicen que no son empleados de Rappi, sino que son usuarios. Y mientras ellos continúen ocultando con la idea de la innovación tecnológica, la precarización de estas personas, pues Rappi continuará siendo visto como un modelo de emprendimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro y Giovanni, por su presentación. Tenemos entonces ahora, quisiera recoger como las preguntas que haya para esta tanda. Aquí ya salen algunas. Una pregunta para Alejandro de José Joaquín.
Alejandro estaría de acuerdo en decir que es un problema que lo social, entre comillas, se ha delegado a un área del diseño, entre comillas, el diseño social. Una pregunta de Aldo para todos, me imagino. Para Mariana, perdón. El violentómetro es ancestral porque usa una palma ancestral de coco o porque habla de las violencias de género que viven desde tiempos ancestrales. Por ejemplo, ablaciones, matrimonios arreglados, etcétera. Otra pregunta para Mariana. Además del problema mismo de medir acorde a las lógicas propias, ¿qué sucede con el concepto mismo de violencia en la elaboración de este violentómetro? ¿Cambia este concepto? ¿Hay alguna otra pregunta para esta segunda tanda que quieran colocar por aquí? Esa misma pregunta en relación con el concepto de género, dice Diego, a propósito de la noción de violencia y de género. Yo tengo una pregunta para José Joaquín, mientras si surge alguna otra por acá. Me pregunto, José Joaquín, si la noción de objeto es común también para ellas al escucharte. Me preguntaba si ellas se referirían al trabajo que hacen como un objeto. Si no hay más preguntas, o si hay preguntas adicionales para las primeras 3 presentaciones, tenemos 20 minutos para, 20 minutos para responder, 25 minutos casi. Entonces, les quisiera pedir a quienes presentaron que si pueden prender sus cámaras. A José Joaquín, Alejandro, a Mariana, Diego, gracias. César, qué bien. Me falta Edier. 1, 2, 3, 4. ¿Quién más me falta? Me falta Diego. Está Diego, está Edier, César, Mariana, José Joaquín y Alejandro. Esto está bien. Bien, entonces, muy brevemente, porque tenemos un tiempo muy cortico, proponerles en el mismo orden que presentamos, 3 minutos por cada uno, si quieren responder a la pregunta o las preguntas que se les hicieron. ¿Te escuchamos, Diego? Vale, empiezo yo, entonces, listo. Sí. Bueno, la pregunta entonces de Tania sobre si tecnologías médicas y de género iban separadas, pues me preocupa un poco porque precisamente era todo lo contrario, no, en absoluto. Digamos, siento que no solo porque históricamente las tecnologías médicas han sido tecnologías de género, sino porque en este caso concreto no podría existir el género si no existiera la tecnología médica. Digamos, una de las cosas que a mí me inquietaba muchísimo era que en algún cuestionario de evaluación del riesgo de los posibles participantes de la prueba les decían, identifíquese dentro de estas 4 opciones. Las 4 opciones eran hombre, mujer trans, mujer. No, solo eran esas 3. Y entonces, si usted se metía como hombre, perdón, como mujer, solo así, sin el apellido trans, quedaba excluida de una vez. Y si se metía como hombre que tiene sexo con otros hombres o como mujer trans, ya quedaba incluida. O sea, digamos, hay un refuerzo constante entre las dos cosas, entonces, por supuesto. Pero sin embargo, eso es una respuesta fácil, porque, digamos, fácil en el sentido de que, pensando en la pregunta de Mariana, pues todo se complica más. Porque entonces Mariana me pregunta, bueno, ¿y cuál es la categoría alternativa? Y entonces ahí es donde yo diría, pues el asunto es que existen unos mundos, como la de esta gente que está promoviendo el esfuerzo regulatorio, en los que las tecnologías médicas son asépticas a las tecnologías de género. Y entonces, cuando yo me preguntaba cómo diablos generar una alternativa, pues el asunto es que mientras no se reconozca la realidad que establecen estos mundos que se creen asépticos de las tecnologías de género, pues no va a haber una opción. Y una de las cosas muy particulares que se da en esta prueba piloto, por ejemplo, es que es dada por agencias de cooperación internacional que tienen la misma lógica de somos el mundo desarrollado que venimos a asistir los órganos estatales de estos mundos subdesarrollados para ayudarlos a incorporar
incorporar las directrices que ya hemos regulado desde estándares, ¿cierto? En OMS. Les vamos a enseñar cómo calcular el riesgo. Pero, por ejemplo, eso conllevó en el trabajo de campo a que todas las prácticas que yo alcancé a ver de esfuerzos locales de gente fueran invisibilizadas. Por ejemplo, una gente muy chévere que yo encontré que estaba haciendo unos folletos para informar sobre la PrEP, no decía que la PrEP fuera para hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, sino que ellos querían mover la PrEP para la gente de la escena nocturna. Y con eso se referían a la gente que se encontraban en las farras, con las que se metían drogas, con las que tenían sexo, etc. Y esa era una propuesta local, digamos, venía el encuentro de la posibilidad de dialogar con otros. Y esa propuesta fue públicamente condenada por estar promoviendo formas de uso de la PrEP que no estaban institucionalizadas acorde al esfuerzo que estaba adelantando la OMS. Entonces yo creo que primero no habría una categoría, sino habría muchísimas opciones, pero que primero tendría que ver de desarmar la lógica vertical de el primer mundo viaja, hace que el conocimiento viaje a estos países subdesarrollados y los instruye, sino empezar a ver cómo el hacer comunitario, o como diría Donna Haraway, esas otras opciones de seguir con el problema se han empezado a materializar y darles cierta fuerza dentro de la participación de la promoción de ciencia y tecnología. Eso sería, creo, mi respuesta. Muchas gracias, Diego. Le damos la palabra a Edir. Gracias, Tania. Pues bueno, justamente esa pregunta que tú me haces es una pregunta que también me ha rondado un montón de tiempo la cabeza porque, pues bueno, digamos con las dificultades del trabajo de campo en este año, pues no he podido lograr justamente una muestra un conjunto de participantes más heterogéneos en mi investigación, ¿no? Y entonces, partiendo de esa disculpa, claro, efectivamente uno de los comentarios que también me hacía María Fernanda Olarte en su momento, cuando evaluaba el capítulo empírico, el examen de calificación, era que existe la posibilidad de que existen otras entidades que puedan convertirse también en lactantes, ¿no? Ella hablábamos en su momento de hombres lactantes y demás. De hecho, pues dentro del texto un poco de la ponencia hacia allí una venia justamente a ese comentario de María Fernanda, porque pues ha sido digamos, en el momento, por eso también traté de ser un poco reflexivo en este ejercicio, digamos, dentro de las cosas que me he ido encontrando con las personas con las que he logrado, vamos, trabajar directamente, hablar directamente, ¿no? He encontrado, como mencionaba, una homogeneidad, si se quiere. Y efectivamente, claro, eso es algo que está allí, que está por hacerse, y que tengo que de alguna manera, busco de alguna manera que se vaya resolviendo en lo que queda del trabajo de campo. También, digamos, María Fernanda incluso me planteaba la posibilidad de hombres lactantes, padres que lactan a sus hijos, no solamente en la figura de hombres trans, sino también, por ejemplo, en la figura de hombres que en una escena muy tradicional dan biberón a su hijo cuando no hay una mujer cerca o cuando la madre no está allí. Entonces, hay todos este tipo de elementos efectivamente tengo que considerarlos porque, como trataba de señalar un poco, esa mujer lactante que yo consideraba más fluida y heterogénea y múltiple, realmente se me está volviendo una cosa mucho más, ¿cómo llamarlo? Mucho menos fluida, mucho más homogénea, mucho más concreta. Y entonces, pues, digamos, haciendo la revisión preliminar de los materiales que tengo hasta ahora, pues he encontrado esto que es una alerta epistemológica, si se quiere, para el proceso de investigación. Muchas gracias, Edir. Muchas gracias a ti, Tania. Escuchamos entonces a César. Gracias, Tania. Bueno, voy entonces a iniciar con la pregunta sobre la articulación entre los propósitos normativos y los propósitos descriptivos de los estudios sociales de la ciencia. Sobre la cuestión de la filosofía y sus propósitos normativos, pues bueno, hay una corriente que es
precisamente sobre la filosofía de las ciencias enfocada o centrada en las prácticas, que trata de romper con esa tradición filosófica de la normatividad. Y allí pues se entienden las prácticas como un complejo de actividades en donde lo central son las interacciones, y esas interacciones se entienden también de manera múltiple. Digamos, acá no mencioné la cuestión de la multiplicidad, que también es importante, pero digamos que sí se rompe con esa tradición, y ahí es donde, digamos, yo entro como a recoger estas ideas de los filósofos de las ciencias centrados en las prácticas para, digamos, hacer una conceptualización que, pues que se ensamble de alguna manera coherente con la tradición de las prácticas científicas que se ha venido estudiando desde los estudios sociales de la ciencia. Entonces, bueno, también hay que decir que no toda la filosofía es normativa, así como no todos los estudios sociales de la ciencia son descriptivos, ¿no? Entonces, digamos que hay unas multiplicidades que también hay que abordar y rescatar. Y precisamente eso me da a mí también pie para pues pasar a la segunda pregunta, a la primera pregunta que me hacías tú, Tania, sobre que ves la ciencia de una manera muy general, como si fuera una ciencia única. Y pues no, también quedé preocupado porque precisamente lo que trato de romper es con esa idea, porque en las entrevistas que he hecho, sí se tiende en algunos casos, no siempre se tiende a ver, los científicos y las científicas se identifican bajo unos valores, unas normas, bajo la idea de la comunidad científica como tal. Y bueno, y la idea mía es precisamente tratar de analizar esas valoraciones o esas percepciones que se tienen bajo estas conceptualizaciones de la multiplicidad, de la diversidad, de las ciencias, las tradiciones científicas, de las tradiciones también institucionales, y pues obviamente también de las biografías, ¿no? Digamos, dos conceptos centrales son la cuestión biográfica y lo que Pickering decía sobre las topologías, que ahí hay una multiplicidad también de interacciones y de prácticas. Entonces, bueno, yo no hablé de los casos que he venido estudiando, son diferentes institutos acá en México que tienen que ver con biotecnología, con ciencias biomédicas, con estudios del agua. Entonces, sí hay una multiplicidad allí, y cada digamos, interacción y cada encuentro que yo hago sobre las prácticas de ellos y ellas, pues es muy, muy enriquecedora. Y lo que trato de hacer es encontrar esos desafíos comunes, como dice Martuchelli, un concepto de los desafíos comunes en las prácticas de los científicos y científicas, para que no quede en el caso, en la anécdota individual, sino que haya digamos, una posible análisis ya un poco más general, teniendo en cuenta esa multiplicidad de las ciencias. Digamos que eso sería. Gracias, César. Le damos la palabra entonces a Mariana. Bueno, gracias, Tania. Lo primero es que me encantó la pregunta, que si es ancestral porque usa una palma de coco. Y me encanta la pregunta, pues porque puede que haya aparecido así en la presentación, y pues tiene que ver con que tampoco les expliqué en detalle cuáles son los cambios, pero espero contarles un poco rápidamente de qué se trata. Y está relacionado con la segunda pregunta. Lo primero, esta crítica al carácter individual en el que se presentan las violencias en el violentómetro es como el punto crítico de por qué estas organizaciones querían diseñar un violentómetro ancestral. Entonces, lo que lo hizo ancestral fue, por ejemplo, y pues les voy a mencionar algunas de las cosas, es que incluyó sobre todo un énfasis en las resistencias. Para ellos no se trata solo de mostrar violencia, sino de mostrar cómo las mujeres de Buenaventura han resistido a estas violencias, y hablan de violencias que se centran en las mujeres, pero siempre hablan de cómo esas violencias han sido experimentadas de manera colectiva. Entonces, hablan de prácticas deshumanizantes, de prácticas que son colonizadoras, de prácticas que son paganizadoras, de prácticas demonizadoras y de barbarización. Y el punto es un poco que para ellas esta herramienta que era tan útil para hablar de violencias borraba una forma de entender las violencias que habla de que las mujeres negras de Buenaventura no están como solo individualmente expuestas a esta violencia, sino que están expuestas como un colectivo de mujeres que tiene unas luchas específicas y pues que han sufrido estas violencias como una forma de control territorial, de desplazamiento. Entonces, pues creo que en esto trato de responder ambas preguntas, y es mostrar este carácter colectivo de las violencias, y pues lo que lo hace ancestral es
un rescate de las resistencias respecto a cómo se ha respondido a la violencia, pero también un rescate de lograr articular que esta violencia es una violencia de género, pero está siempre atravesada por la raza. Y creo que ese es el punto de hacer este ejercicio con ellas también. Muchas gracias, Mariana. Le damos ahora la palabra a José Joaquín. Bueno, pues a la pregunta yo diría que no, porque objeto hace parte de las cosas, de las muchas cosas que durante el taller eran más complicadas porque nos obligaban a los diseñadores a deshacernos del vocabulario y el léxico que hemos tenido usualmente. Entonces, se notaba mucho con la intérprete, porque era a través de intérprete que sucedía el taller, se notaba mucho que, pues, que había una serie de palabras que eran muy generales y que no servían para hablar de las situaciones concretas que estábamos trabajando allá. Y digamos, era constante no solamente con esa palabra, sino con muchas. Y eso nos obligaba precisamente a nosotros a cambiar el léxico y el vocabulario por cosas que estuvieran sucediendo en el lugar. La reflexión ahí sobre todo es también por qué nosotros no tenemos que pensar demasiado en el lugar, los diseñadores, porque el léxico nuestro está pensado de tal forma que puede cambiar de lugar con mayor facilidad que el de los artesanos. Por ejemplo, ¿por qué nosotros no tenemos que aprender el léxico para poder ponernos en diálogo? Digamos que ese tipo de situaciones son las que se ponen en evidencia en esa situación. Y sí, yo diría que no es entonces una manera común para entender esos elementos. Y puede que en un futuro esté abandonando la palabra objeto para hablar acerca del diseño en común. Pues todavía no he encontrado reemplazos ni he encontrado más bien como la gramática para poder hacerlo, pero sí es, me parece un punto muy relevante en efecto. Gracias, José Joaquín. Luego conversamos más. No hay mucho tiempo aquí para retroalimentar la cosa. Y por último le damos la palabra a Alejandro. Listo. Sí, para responderle a Joaquín, sí, en efecto, digamos, estos modelos de diseño y sobre todo modelos como el de Alexander Osterwalder, se tratan sobre prioridades. Ellos eligen 9 elementos y elegir esta clasificación lo que hace es poner algunas cosas de frente y ocultar otras o mostrarlas como menos prioritarias. Entonces, es cierto que no es que no haya diseño, digamos, sí, diseño social o diseño para la innovación social o diseño verde, sino que estas preocupaciones se marginalizan, se dejan por fuera de los objetivos de las prácticas de diseño. Y además es que no solo se marginalizan, sino que, por ejemplo, también se separan los aspectos que son ambientales y los que son sociales. Pero cuando uno mira las relaciones que son antropocéntricas y que son coloniales y que son patriarcales, se da cuenta que, digamos, cuando uno empieza a reconocer este tipo de estructuras, uno se da cuenta de que no están para nada separadas. Y en ese sentido, la apuesta es por hacerse responsable y por situarse y digamos, y cada quien ahí tiene su propia responsabilidad. Rappi en su responsabilidad con las personas con las que trabaja, Alexander Osterwalder con la síntesis que él está haciendo y las personas que lo usan con las relaciones que, que sus prácticas provocan. Entonces, sí, en efecto. Muchas gracias, Alejandro. Aquí esto tiene como la opción de que uno dice así y aplaude. Muchas gracias a todos por el manejo del tiempo. Creo que nos fue muy bien. Me hubiera gustado tener más tiempo para cerrar. Hay muchos puntos en común. Al final, en la última tanda, este cruce con el cuidado, que son miradas muy distintas, tanto la que tiene Mariana como la que tiene José Joaquín.
la entrada por el género también que cruza Alejandro con Diego y con Edier, esta pregunta un poco por el lugar desde el cual se está pensando la ciencia que de todas maneras nos atraviesa en general a todas las ponencias, muy interesante por el tiempo, pero yo creo que estos 5 minutos que tenemos antes de escuchar a Cristina son muy valiosos para que apaguemos la cámara, caminemos un poquito por el lugar y volvamos aquí para que podamos escucharla a ella como con todo el sentido. Entonces les invito, Cris, yo sé que ya llegaste, vamos a comenzar a las 4:15, pero quiero pedirle a todas, a todos que en efecto apaguemos la cámara, demos una vueltica por donde estamos y volvamos para llegar como con toda la energía aquí.